Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Como estábamos comentando en el previo, pues vamos a empezar el último trimestre del curso, en el cual vamos a adentrarnos en una esfera del ser humano que llamamos transpersonal. Los filósofos llaman metafísica, ¿vale? Pero aún todavía este mes vamos a hacer un poco de resumen de lo que hablábamos el último día, como la medicina interior, recordando aquella frase de Confucio de que la medicina está en ti y no la utilizamos, y nosotros estamos empezando a utilizar ese potencial que tiene el ser humano sanador y curativo, que ya antiguamente se hablaba de él, pero hoy en día, como estábamos comentando también aquí antes, la ciencia ya ha constatado. Entonces, lo que estábamos simplemente es poniendo en práctica o intentando poner en práctica lo que en realidad hoy en día es una ciencia curativa. Y esta medicina interior empezaba por un aspecto fundamental, que es la respiración. Creo que sobre la respiración puede ser el fenómeno del que más se ha hablado y más se ha escrito, no solo a nivel meditativo, sino a nivel global, a nivel fisiológico. De hecho, es evidente porque el que no respira no vive. Entonces, la respiración es el aliento de la vida y, por lo tanto, merece prestarle cierta atención, o por lo menos conocerlo de manera de la mejor manera posible a mayor. Entonces, cuando la respiración se hace consciente y se hace eficiente, ¿qué quiere decir esto? Vamos a resumir para las personas que no han estado en el curso con nosotros. Una respiración eficiente es una respiración en la cual invertimos un tiempo aproximado de 12 segundos. La idea fisiológicamente aceptada es que una respiración eficiente viene a tener viene a ser una frecuencia de 5 a 6 respiraciones por minuto. ¿Vale? O, para hacerlo fácil, aunque hay ciertas variedades dentro de este marco de 5 o 6 respiraciones por minuto, podría ser una respiración eficiente, inspirar en 4 segundos, hacer una pausa de un segundo, expirar, por ejemplo, en 5 segundos, alargando un poquito la expiración y haciendo una pausa un poquito más larga de 2 segundos. Si sumáis estos tiempos, estamos en 12 segundos, que por 5 son 60, que es un minuto. ¿Vale? Entonces, esto sería un ejemplo básico de lo que podría ser una respiración consciente y eficiente, para hacerlo como práctica de ejercicio respiratorio, pero también para habituar a que la respiración se vaya acercando, no solo en la práctica de la respiración, sino en la meditación, hacia ese proceso fructífero o eficiente que es la sincronicidad del movimiento y de la pausa. Es decir, la respiración también nos hace ver cuál es el ciclo de la vida, es decir, no todo es movimiento, no todo es pausa, pero hay pausa y movimiento. Entonces, cuando a la respiración le damos esa cadencia de ese movimiento armonioso, consciente, en el cual la inspiración va subiendo y va pausando y va la respiración bajando y va pausando, se entra de manera natural en un proceso de sincronización. ¿Eh? Realmente, cuando además la respiración es consciente dentro de esta cadencia de 5 o 6 respiraciones por minuto y tenemos también la facilidad o intentamos que esa respiración se sincronice con el latido del corazón, ¿vale? O sea, sintiendo la respiración y el latido del corazón, pues todavía esa respiración es muchísimo más eficiente. Entonces, el corazón y la respiración entran en sincronicidad, ¿vale? Y se produce un efecto a nivel de la homeostasis del cuerpo altamente terapéutico. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando ya de cosas totalmente científicas y por lo tanto ya demostradas. Entonces, todas estas cosas ya es medicina, ya podemos empezar a utilizarlas, ¿no? Bien sea en la práctica meditativa o como ejercicio de respiración. Para ahondar un poco más en el efecto curativo, sanador de la respiración, ya sabemos también que
el fenómeno principal para la célula es el oxígeno. Por lo tanto, una respiración eficiente y consciente mejora en la oxigenación celular. Por lo tanto, medicina fundamental, ¿no? Estamos aumentando la oxigenación. Además, el segundo factor súper importante en la regulación neurofisiológica es la activación del sistema parasimpático, el famoso vago. Entonces, cuando respiramos de manera consciente, dentro de esa cadencia, se produce una activación parasimpática y entonces baja la presión arterial, aumenta la variabilidad cardíaca, se controla mucho el estrés, disminuye el cortisol, etcétera, etcétera. Se aumenta la serotonina, es decir, hay una serie de procesos hormonales y neurofisiológicos que favorecen la salud. Por tanto, segundo factor súper importante, oxigenación, regulación neurofisiológica. Tercer punto, fundamental. Hemos hablado de la salud a nivel corporal, pero resulta que, como estaba diciendo antes, todos los estudios de Science sobre la respiración y las emociones demuestran que cuando trabajamos en la respiración consciente a través de las famosas vías pranayama que hemos dicho antes, se produce un efecto sobre la corteza prefrontal y sobre la ínsula y sobre la amígdala. La amígdala es la responsable del secuestro emocional, es decir, de quedar arrastrados por las emociones y generalmente también es muy responsable de los pensamientos rumiativos o cavilatorios, los pensamientos negativos, ¿vale? Entonces, lo que demuestra la neurofisiología y todos los recientes investigaciones sobre las emociones y la respiración es que la respiración consciente favorece las emociones positivas, ¿vale? Inhibe la amígdala, aumenta o activa la corteza prefrontal. Esto es fundamental, parece una tontería, pero es fundamental, porque como nuestra mente siempre está proyectando cosas y generalmente negativas, ¿vale? Por tanto, que tengamos un antídoto, una medicina tan sencilla, tan económica y con tan pocos efectos secundarios que produzca ese efecto inhibidor de las emociones negativas, de los pensamientos rumiantes y además favorezca las emociones positivas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el efecto sobre la ínsula, la corteza cingular. Entonces, fijaros lo que hemos encontrado, que no lo hemos encontrado, pero cuando somos conscientes de todos los efectos positivos que tiene la respiración, podríamos decir, pero esto cómo no lo hago yo todos los días 3 o 4 veces, ¿no? Creo que podría ser muy interesante reflexionar sobre eso, ¿vale? Es decir, la respiración produce efecto a nivel mental y a nivel emocional, produciendo efectos como aumento de la tolerancia, aumento de la empatía, aumento de la confianza, aumento de la fortaleza y la sensación de capacidad, de potencia. Es decir, soy capaz de hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, esas emociones positivas creo que hoy en día, en la vida que tenemos, son muy necesarias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos hablado de la respiración como la primera medicina fundamental y que tenemos que empezar a practicar no solo como meditación, sino como ejercicios de respiración, ¿vale? La segunda medicina fundamental es la bondad compasiva, ¿vale? Y eso es lo que vamos un poquito a tratar hoy, ¿de acuerdo? Sobre mindfulness se han hecho en los últimos 15 o 20 años miles de artículos científicos, miles. Pero en los últimos 10 años, no sé si conocéis a un psicólogo que se llama Christopher Germer, Kristin Neff, ¿suena algo de eso? Bueno, pues estas dos personas crearon hace un... También está en Sharon Salver, hay muchos psicólogos y mucha gente en el tema de la bondad y la compasión que ha escrito mucho sobre los efectos beneficiosos, ¿vale? Pero crearon igual que Kabat-Zinn creó este formato del MBSR para el control del estrés, ellos crearon un formato que ha tenido mucho éxito a nivel mundial que se llama MSC, Mindfulness Self-Compassion. No sé si habéis oído hablar de él, pero la verdad es que es un programa muy eficiente que ha tenido mucho éxito. ¿Por qué?
porque en palabras del Dalai Lama, por poner algo, alguien significativo a nivel de la práctica meditativa, luego pondremos ejemplos a nivel científico, pero el Dalai Lama dice que en realidad la bondad y la compasión no son un lujo, son una necesidad del ser humano, porque sin bondad y sin compasión el ser humano no puede sobrevivir. Alguien tan conocido a nivel científico como Charles Darwin dijo que las sociedades que son amables, generosas y compasivas duran más en el tiempo y son más fructíferas. Es decir, eso es muy importante tener en cuenta. Por lo tanto, y tercero y fundamental es porque los seres humanos somos mamíferos y por lo tanto la afectividad está en el ADN del ser humano. Por lo tanto, desarrollar la afectividad, la bondad y la compasión es más que una necesidad, ¿no? O sea, es una imperiosa necesidad. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el cambio en el modelo científico o en el modelo psicológico sobre la bondad y la compasión? ¿A qué nos ha llevado a estos estudios sobre la bondad y la compasión? Algo muy interesante. Y es que antiguamente se pensaba que como nacíamos no moríamos. Y si tú eras antipático, austero, poco generoso y poco bondadoso, así te ibas a morir. Pasaba eso, ¿no? Porque yo soy así. Pues no. Resulta que igual que la atención se puede trabajar y se puede desarrollar, todo este modelo científico alrededor y de la bondad y la compasión, lo que viene a demostrar es que la bondad y la compasión es una herramienta psicológica que se puede cultivar y que además no solamente es una herramienta que se puede cultivar, sino es una fortaleza del ser humano que aumenta la resiliencia y la capacidad de afrontar las situaciones complejas de la vida. ¿Vale? Entonces, esto entra dentro de lo que ellos llaman el modelo de las prácticas generativas a nivel de desarrollar esa afectividad que uno tiene dentro. En realidad, si somos mamíferos y la afectividad está en nuestro ADN, lo lógico es que lo podamos desarrollar. No, o sea, no es que yo he nacido genéticamente así y ya se acabó. Evidentemente, también los estudios sobre la epigenética han ayudado mucho al ser humano. Es decir, nosotros tenemos una genética que es responsable posiblemente del 50-60% de nuestro comportamiento, pero hay un margen que es lo que tú desarrollas, la forma de vivir que tú tienes, que hace que todo eso pueda cambiar. Es decir, tenemos la responsabilidad en nosotros mismos de transformar muchos aspectos de nuestra realidad humana. Y esto es un poco de lo que se trata la meditación. Esto es un poco de lo que se trata el autoconocimiento y el autocuidado. Es decir, según cómo nosotros vivamos, podemos transformar nuestra realidad humana y nuestro entorno. Porque todo lo que al final cambiamos en nosotros tiene un reflejo en el mundo que nos rodea, a nivel del entorno, pero también a nivel de las relaciones personales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la segunda gran medicina es la bondad y la compasión, ¿vale? Que generalmente, como sabéis, es algo transversal a la meditación. De hecho, nosotros muchos años hemos hecho siempre dos prácticas, una práctica cognitiva y una práctica afectiva. Hoy en día todavía seguimos haciendo este formato, aunque muchas veces lo que hago es que introduzco la parte de la bondad y la compasión dentro de la práctica cognitiva, porque ahora hacemos un poco de introducción más contextual y luego hacemos una sola práctica, es decir, vamos cambiando. Pero en realidad la bondad y la compasión la podemos practicar siempre, ¿vale? La bondad y la compasión, aparte, va muy, muy, muy relacionada a lo que es la gratitud, ¿vale? Entonces, generalmente, a mí hay una frase que me gusta. La gratitud te lleva a la bondad. No sé si a vosotros os parece algo acertado o no acertado, pero yo en la experiencia mía pienso que cuando uno se siente agradecido, es mucho más fácil ser generoso y compasivo con uno mismo, y cuando tú eres generoso y compasivo contigo, es más fácil que puedas ser generoso y compasivo con los demás. ¿Vale? Es importante también tener en cuenta que nosotros tenemos una tradición occidental judaica y cristiana, y que estamos mucho enfocados en que el objeto principal es amar a los demás. ¿Vale? Pero en Oriente tienen un enfoque un poco distinto que ahora la psicología actual también está tomando en este aspecto preponderancia. Y es que uno no puede hacer lo que no es. Es decir, si tú no sabes quererte a ti mismo, es muy difícil que sepas querer bien a los demás. Entonces, en realidad, el amor bien entendido empieza por uno.
Si pensamos ya en las tablas de la ley a nivel cristiano decían amarás a Dios como a ti mismo. Tanto a Dios somos todos y a ti mismo, pues entonces, lo que pasa es que muchas veces nos hemos olvidado de nosotros mismos y tampoco nos han explicado cómo hacerlo. Que estábamos, igual que estamos muy enfocados al mundo externo, en la atención, estamos muy enfocados a los demás en el tema de la bondad y la compasión. No sé si os parece que esto es así. Pero tenemos que empezar a un poco reciclar todas estas formas de ver la bondad y la compasión y la atención y empezar por la base, que es uno mismo. ¿De acuerdo? Entonces, y eso se convierte en medicina. Ya tenemos la segunda medicina. La tercera medicina, ¿vale? Ya la hemos ido desarrollando a nivel cognitivo. Y ya lo dijimos el último día. Acordaros que una vez que hemos aprendido a concentrar la mente, hemos encontrado esa capacidad que es observar sin preferencia, es decir, atestiguar lo que está pasando. Acordaros que en realidad, cuando nosotros observamos la mente, ¿qué hacemos antes de llegar a observar la mente? Intentamos calmar la mente, hacemos que la mente esté más ecuánime. ¿Por qué? Porque en realidad, con la dispersión y la aceleración y la inquietud que tenemos habitualmente en nuestra vida normal, lo que llamamos la mente ordinaria, es muy difícil observar profundamente cualquier cosa, o por lo menos de manera suficientemente eficiente. ¿Vale? Entonces, lo que hemos ido aprendiendo es que para observar lo que Santa Teresa llamaba la jaula de grillos o el mono loco que tenemos en nuestra mente, necesitamos una actitud o un estado de la mente determinado. Esto, en algunas filosofías antiguas, se llama desarrollar el testigo. Desarrollar un testigo quiere decir este tipo de observador que no se implica con lo que está observando. También poníamos el ejemplo del teatro. Tú ves una obra de teatro y entonces estás usando tu mente o tu vida como si fuera una obra de teatro. Lo estás, eres testigo de eso. No sé si consigo explicarlo, pero esa distancia, aunque sean cosas de nosotros mismos, o sea, distanciarnos a la hora de observar la mente, hay gente que dice, no, es que tú estás pensando que eso no es tuyo. No, no, no. Si mis pensamientos, mis emociones, yo ya me doy cuenta que son míos. El tema es cómo los observo de una manera tal que al no quedar identificado con ellos, puedo aceptarlos y transformarlos. ¿Vale? Porque lo que no reconozco, lo que no acepto y lo que no veo con esa distancia, al final me arrastra, que es lo que suele suceder mucho con los pensamientos. Nosotros nos creemos que todos los pensamientos es la realidad y lo que somos nosotros. Y ya sabéis que hoy en día eso es un error gravísimo. Primero, porque un pensamiento es una interpretación de la realidad. Y segundo, que los pensamientos involuntarios, por el tema de la publicidad subliminal y toda esta forma de vivir, es que te vienen. O sea, ¿cuántos pensamientos nos vienen a la cabeza sin haberle dado permiso al cabo del día? Pues si no les hemos dado permiso, porque tienen que reflejar lo que yo soy. Absurdo, ¿no? Pues cuando estamos identificados con el pensamiento y pensamos que la mente es el pensamiento y que solo existe el pensamiento, lo más fácil de decir es que estoy zumbado. Porque dice, a mí sí cómo te me ocurre, a mí cómo se me ocurre pensar esto. Y luego la facilidad que tenemos en los pensamientos rumiantes. Se me mete una idea en la cabeza, no hay Dios que la saque de encima. Y laca, laca, laca. Y otra vez, ya está, y empieza un círculo y otro pum, 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 pum. ¿Vale? Entonces, claro, si nosotros no salimos de ese círculo, a ver cómo eliminamos o a ver cómo disolvemos ese pensamiento rumiante. No hablamos de pensamientos rumiantes o cavilatorios, hablemos de emociones aflictivas, de la ira, la rabia, el miedo, la culpa, bueno, y ya hemos visto también todo el efecto que tiene lo que hablábamos de las sombras, lo que es el inconsciente. O sea, primero lo que podemos observar de manera consciente que hemos aprendido a generar esa distancia, ¿no? Pero luego todo lo que está metido ahí, de la infancia, de la adolescencia, de la frustración, etcétera, etcétera. Ahí hay un brillo tremendo. Entonces, tenemos que tener un orden de observación y tenemos que tener un microscopio o un telescopio súper bien limpio, bien asentado y bien tranquilo para atestiguar toda esa fauna que hay dentro de la cabeza. ¿Vale? Entonces, eso muchas veces, también Vicente lo pone muchas veces en los cursos, el ejemplo del que estudia, ¿cómo se me ha sabido el nombre? El que estudia los animales. ¿Qué hace el que estudia los animales? Se va a la selva, ¿no? Se esconde, que no lo vea nadie, y ahí no se implica en nada, porque claro, en cuanto lo vean, ya el comportamiento cambia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observar a la mente de esa manera. Ahí,
viendo agazapaditos, dejando que la mente juegue y nosotros ser observador. Esa distancia es fundamental, ¿vale? Lo último que ya vimos el trimestre que ha terminado es que cuando eso de manera continuada lo vamos haciendo, cuando esa práctica es un hábito en nosotros de observar de esta manera la mente, surge un fruto. El fruto de ese tipo de observación continuada es que la mente cambia. ¿Cómo cambia? Notamos que la mente está más asentada. Nosotros nos damos cuenta de que todo eso está sucediendo en la mente, pero no nos implicamos con ellos. Se produce lo que llama la desidentificación. No es que la busquemos, es que si entrenáis, si practicáis y veis la distancia, veis que al principio estabais totalmente identificados con lo que pensabais y cada vez os estáis distanciando. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que os reís de lo que pensáis. No sé si os pasa. O de repente te surge una emoción que antes te bloqueaba, ya te puedes reír. Qué tontería. O un pensamiento los dejas marchar. Antes te arrastraban y ahora los puedes dejar marchar. Eso en la filosofía antigua se llamaba la liberación. La liberación, que es, nosotros en mindfulness llamamos la desidentificación, pero en realidad lo que llamaban los antiguos es la liberación. ¿La liberación de qué? La liberación del sufrimiento. Porque todo lo que nos pasa es sufrimiento. Sufrimiento psicológico principalmente. Sufrimiento innecesario. Porque ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es lo que nosotros añadimos al dolor. Ya Buda decía, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Qué es el sufrimiento? La carga emocional que nosotros le añadimos al dolor. Otra definición muy interesante del sufrimiento es la distancia entre lo que es y lo que debería ser. ¿Sí o no? Y voy a entrar en la última parte de la medicina, que es la aceptación. ¿Vale? Esta suerte de observación de esta manera, esta desidentificación, esta liberación de mucho sufrimiento innecesario, en realidad lo hemos puesto en un solo nombre, para no hacerlo tan largo, igual que hemos hablado de la respiración, hemos hablado de la presencia. ¿Os acordáis? El último día dije 3 medicinas: respiración, presencia y bondad compasiva o amor. Esas son las 3 columnas. Os tenéis que quedar con eso. ¿Vale? Luego cada uno, como la respiración tiene su desarrollo, tiene su comprensión, tiene sus prácticas. La observación consciente, la presencia, tiene su desarrollo, tiene sus prácticas de observar la mente. Y la bondad compasiva tiene sus prácticas y tiene su desarrollo. ¿Veis? Pero esto es lo más importante para mí del otro día que os despedí con tanto entusiasmo y es el mismo entusiasmo. Es como os dije, el ejemplo del que ha descubierto la penicilina. O sea, yo me siento como el que ha descubierto la penicilina. Sí, por fin. Mucha gente estuvo estudiando los hongos, muchos médicos hablaban de tal, y de repente, ¡pam! Fleming dice, esto no. Entonces, la penicilina salva muchas vidas, pero es que esto que estamos comentando puede aliviar mucho sufrimiento psicológico, físico, etcétera, etcétera. Por eso no es algo poco importante. Yo creo que es algo muy trascendente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, o sea, todo este proceso de aquietar la mente, que es dentro de la práctica meditativa, acordaos que siempre desde la sabiduría antigua se ha dicho que la meditación tiene como 2 fases: samatha, vipassana, es decir, aprender a concentrar y a calmar la mente; vipassana, el discernimiento, la visión cabal. Entonces, la visión cabal es darnos cuenta de 2 cosas fundamentales: la naturaleza de cómo son las cosas, la naturaleza de la realidad, tanto interna como externa, y mi propia identidad, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Que esa es una pregunta ya trascendente, que esa es la que vamos a llevar al tercer trimestre. ¿Vale? ¿Quién soy yo? ¿Vale? Ahora, lo que nos hemos dado cuenta es que de momento ya podemos observar nuestra propia mente y la naturaleza de la realidad que antes nos desbordaba parece que está un poco a nuestro alcance. ¿Mm? Y que tenemos por lo menos ciertas herramientas para poder observarlas y transformar mucho sufrimiento psicológico. ¿Eh? Iluminar muchas sombras del inconsciente. Todo eso ya lo hemos ido viendo en estos meses atrás, ¿vale? No quiero reiterarlo más. Pero es muy importante. Todo esto se resume en que al final toda esa energía que ha observado, toda esa observación en infinitivo, es decir,
el testigo, el observador, el proceso ha desaparecido como un individuo y se ha convertido en un infinitivo, ¿vale? En algo que es la observación, ¿vale? Esa observación en infinitivo es muy trascendente, y eso lo dejamos para el próximo trimestre, porque en realidad se ha convertido en algo que no solamente está en uno, sino que es lo mismo en cada uno de nosotros, ¿vale? Que es la conciencia, ser consciente, darse cuenta. Eso está en todos, ¿vale? Aprender a ser conscientes e incluso un paso más, que es darnos cuenta de que hay un proceso en nosotros que es la propia conciencia. Cuando uno es consciente de esa capacidad que no tiene ningún ser vivo en este planeta nada más que el ser humano, que es observar a la propia mente y poder cambiarla, cuando uno se da cuenta de esa importancia y de ese potencial tan impresionante, ¿vale? Se da cuenta que tiene un tesoro y eso se llama presencia, es decir, ser conscientes de la mente y ser conscientes de la propia. Vale, vamos a dejarlo para el tercer trimestre, ¿vale? Porque esto es un poco lo que llamamos la psicología transpersonal. En filosofía se llama la metafísica, pero es altamente interesante, ¿vale? Y nos vamos a quedar con la parte terapéutica. ¿M? Nos quedamos con la respiración, todos los factores que hemos dicho, y nos vamos a quedar con las prácticas generativas de la afectividad, la bondad y la compasión. Por último, y no me quiero enrollar más, que cada día hablo más y quiero hablar menos. En los últimos, no sé si conocéis el libro de Vicente, bueno, a nivel de prácticas generativas de bondad y compasión, hay mucho escrito, mucho. Quizá en España lo más significativo sea dentro del curso MSC un libro de Kristin Neff y Christopher Germer, Kristin Neff, que es Mindfulness and Compassion, que se vende, ¿vale? No sé el título exactamente, lo traeré el próximo día, pero no sé exactamente cómo es. Y luego, Vicente tiene un libro muy bueno, que es El corazón de la meditación sobre bondad y compasión. ¿Lo conocéis este de Vicente? Vale, el próximo día lo traeré y si no lo pondré en el blog. Y es magnífico porque, aparte de que pedagógicamente es un hombre bastante lúcido, explica todas las razones fisiológicas y psicológicas por las cuales hacer cosas positivas, hacer cosas fructíferas para uno mismo y para los demás favorece la salud, y la hostilidad, hacer cosas negativas, y no vamos a decir cosas buenas o malas, vamos a decir cosas positivas o negativas, hacer cosas positivas y generosas de manera agradecida fomenta la salud y lo contrario produce enfermedad. O sea, decir, el amor es una medicina, la ira, la hostilidad genera enfermedad. Yo no lo digo. Lo dicen los que saben mucho más. Y además, por tanto, ya tenemos. O sea, la bondad y la compasión no sana. La hostilidad, la negatividad, la ira nos enferman. Eso está muy, muy bien explicado en el libro de Vicente, que habla de los factores emocionales que producen salud y que producen enfermedad a nivel psicológico. Os lo recomiendo, ¿vale? Bueno, ya te digo, quería hablar un poquito de todo porque las dos prácticas de este mes las tengo que resumir en un solo día, pero creo que más o menos me he podido situar, ¿no? En las tres grandes medicinas, la respiración, la presencia, que es la observación de la mente y la observación de la realidad, es decir, desarrollar la presencia, que es desarrollar la conciencia misma, y luego la bondad y la compasión. Entonces, os digo que aunque solo tengamos una práctica este mes, pero como tenéis tres deberes muy importantes, pues el mes que viene ya me contaréis cómo han ido las prácticas de respiración consciente, si habéis podido daros cuenta de todos los efectos de la oxigenación, de la tranquilidad, el equilibrio neurofisiológico, si cuando habéis tenido un hábito, recordad también que lo que más nos cuesta al ser humano es generar hábitos saludables, igual que hay hábitos negativos, hay hábitos saludables, pero en realidad son 21 días, tenéis tiempo. 21 días. En 21 días habéis leído ese libro tan bueno que se llama Hábitos Atómicos. En Claire, lo habéis oído, ¿no? Lo habéis leído, bueno, o lo habéis oído hablar. Pues él lo dice claramente, y eso ya no es nadie del yoga ni del budismo, ese es un científico también. 21 días.
a partir de 21 días, el cerebro crea una nueva autopista. Y lo que antes estaba, porque otra cosa, lo último, el cerebro no olvida, el cerebro cambia, es decir, él tiene un patrón. Si tú le dices quieres cambiar una cosa y al cerebro no le dices cómo y lo reiteras en el tiempo, eso no se puede producir, porque el cerebro hace un surco y cuando tú haces un surco para hacerlo para hacer otra cosa, al final este surco puede más que este y el cerebro hace ¡up! Y tú caminas por aquí. O sea, que es fundamental. Entonces, si son 21 días, o sea, esa falta de iniciativa o de motivación, esa pereza para hacer algo, son 21 días. Luego ya no es que es fácil, porque ya no hace falta que hagas nada. El cuerpo te lo pide. ¿Mm? Eso sí, eso es lo importante, tanto para la práctica como para los ejercicios, para todo. 21 días, 21. Eso sí era muy bueno para los americanos. 21 días puede cambiar su vida. ¿Vale? Pues en 21 días tenéis las tres medicinas fundamentales. ¿De acuerdo? Bueno, bien, pues nada, simplemente vamos a hacer la práctica y la práctica de hoy vamos a introducir ya las tres medicinas. Voy a ir entrando un poquito en los tres aspectos, luego ya lo podéis trabajar independientemente o en conjunto, pero bueno, vamos a ver qué tal sale si hacemos un poco de repaso a estas tres medicinas que hemos comentado. ¿Os parece bien? Venga, vamos allá. Muy, muy bien.